Efesios 2:20. Efesios capítulo 2. Entonces, hay un fundamento. A ver, hay un fundamento. Y el fundamento que está aquí, el fundamento es lo que el Señor va a poner claro, ¿verdad? El fundamento es Cristo. Pero dice aquí que hay un fundamento también de apóstoles. Y va acompañado el respaldo por profetas. La ley y los profetas. Entonces, por ejemplo, voy a hablar en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de por ejemplo, los claves: Pedro, Juan, Jacobo. Juan. Vamos a ver. Espérate, vamos a... me quitaron los que tenía antes ya bonitos aquí. Ok. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro. Juan. Jacobo. ¿Habrá alguno más por ahí? Y Juan. Pedro, Juan y Jacobo. Pablo. Y el apóstol Pablo. Entonces, estos son los apóstoles. Pedro, Juan y Jacobo. Estos eran los que estaban cercanos del Señor. Estos vieron al Señor, pero después vino uno que se llamaba Pablo y él también vio al Señor. Lo que me llama la atención es que entonces, cuando uno va a estudiar la Escritura, uno va a ver que hay fundamentos que lo ponen los apóstoles. La Biblia dice en Hechos 2:42 que lo que tenemos que buscar es la doctrina apostólica. Entonces hay un fundamento, hay un diseño, hay un patrón, hay un modelo. En el Antiguo Testamento decían que todo había que hacerlo de acuerdo al modelo. Entonces, por ejemplo, Pedro es el apóstol. A ver cómo lo voy a poner aquí para que lo podamos visualizar bien. Aquí voy a poner un cuadro. Aquí en esta columna de apóstoles, apóstol o apóstoles. Y aquí voy a poner otra columna de profetas para ver cómo es que ellos ponían el fundamento, porque esta es la palabra escrita. Entonces, Iván, cuando hablamos de Pedro, Pedro está en el día de Pentecostés y de pronto está sucediendo algo que nunca había pasado. Que ellos se van al aposento alto, hay 120 personas y empieza a caer una bendición tan tremenda que empiezan a hablar en lenguas. Nadie sabe qué ha estado pasando. Y entonces viene Pedro y dice: tranquilos, ya Dios me reveló. ¿Qué te reveló? Esto no es más que lo dicho por el profeta Joel. Entonces aquí aparece Joel. Aquí lo que no apareció es que no sirve este marcador. Entonces, aquí aparece el profeta Joel. Entonces, el fundamento imagínate, el fundamento, no quiero decir del pentecostalismo, pero de lo que sucedió era que dice, ¿saben qué? Es que dice allá, está en el libro de los Hechos, capítulo 2. 2:16. Y en el, ¿por qué no te lo lees? En el 16 dice: sino que esto es lo que he dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos se soñarán. Eso lo dijo él, pero eso está en el libro de Joel capítulo 2. Entonces le dijo: esto que está pasando aquí es lo profetizado por el profeta Joel, valga la redundancia. Entonces aquí es un punto muy importante. A Joel no lo podemos perder de vista porque es el primer libro mencionado en el Nuevo Testamento para hablar de los eventos del futuro. Entonces Joel hay que verlo, Joel tiene que estar plagado de esa bendición. Ahora, el fundamento de qué pasó ahí es apóstol Pedro y el profeta Joel. Cuando hablamos de Juan, Iván, Juan. Con Daniel. Entonces, Juan es el del Apocalipsis. Juan lo que mira es una revelación tremenda con el Apocalipsis. Pero, ¿sabe qué? Entonces Juan tiene que ver con Daniel. Porque lo que le mencionan a Daniel es lo que le están mencionando a Juan. Juan sube y entonces está ahí arriba. Y cuando sube Juan, entonces le muestran las bestias, le muestran una bestia espantosa, y eso es lo que aparece en Daniel. Todo lo que vemos aquí es escatología. Entonces la escatología en la Biblia está basada en los fundamentos del apóstol Juan y el profeta Daniel. Mire qué interesante. Cuando hablamos de Jacobo, tal vez te buscas Amós 9:11. ¿Verdad? Jacobo tiene que ver con Amós. Sí. ¿Por qué lo voy a unir a este profeta Amós? ¿Por qué? Porque cuando están en el concilio apostólico, están en Hechos capítulo 15, aparece los apóstoles, pero hubo uno que tuvo que tomar la palabra, y el que tomó la palabra es el apóstol Jacobo. Y Jacobo dijo: ¿saben qué?
lo que tenemos que hacer entre muchas cosas es, él dijo, vamos a ver cómo vamos a conciliar esto. Pero lo que me llamó la atención es... En el 9:11, sí, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Entonces, ahora, mire, esto es tan importante. El fundamento que hoy tenemos, apostólico y profético, es que el apóstol Jacobo dijo, ahora en estos días del Nuevo Testamento hay que restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Y en el libro de los Hechos no lo has encontrado. En el Hechos 15 tiene que estar. En el libro de los Hechos, capítulo 15, ahí lo vamos a encontrar. Ahorita voy a cerrar lo que Iván lo busca. Dice, ¿saben qué? Dice Jacobo, hay que restaurar el tabernáculo de David. Eso está profetizado en Amós. Entonces, todo lo que hacemos de alabanza, danza, instrumentos musicales, todo lo que hacemos de sacerdocio, del sacerdocio Melquisedec, todo es porque David es su tabernáculo. Entonces vamos a danzar, hay que ver qué danzas tenía David. ¿Cuál es la relación con el arca que tenía él? De sacerdote. ¿Cómo David hacía altares? De sacerdote. ¿Qué sacerdocio hacía él, según David en el Salmo 110, de Melquisedec? Si él no ni siquiera era levítico, él era de Judá. Y entonces ahora entendemos, nosotros no somos ni siquiera judíos, no tenemos, bueno, yo tengo un poquito, pero no tenemos esa situación. Pero entonces lo que estamos viendo nosotros aquí es que el fundamento apostólico y profético para la restauración del tabernáculo de David es Jacobo y Amós y Pablo. En Hechos 15:16 estaba. A ver, léete Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Hechos 15:16 con Amós 9:11. El fundamento para desarrollar esto. ¿Y Pablo con quién, Iván? Pablo con Isaías. Entonces, mire, aquí hay otra cosa linda. Aquí puede haber muchas cosas, pero uno de los Isaías, de las situaciones más difíciles de explicar a veces. Se requiere revelación, eso que Dios la ponga. Pero entonces viene Pablo y dice, ¿saben qué? Hechos 14, miren, Corintios 14, le dice, es que hay que hablar en lenguas. Sí, esas lenguas, cuando usted habla en lenguas, su entendimiento queda sin fruto, pero usted está hablando misterios con Dios. Entonces él dice, ¿saben qué? Es bueno tener interpretación de lenguas, porque si alguien está con el don, con el carisma, habla en lenguas y no interpreta, no vamos a saber nada. Mejor 5 palabras. Él está hablando de todo lo que es fluir en lenguas, que cuánto se señala hoy. Pero Isaías capítulo 28, verso 11, dice en otro lenguaje, con lengua de tartamudo voy a hablar a este pueblo y no van a entender. Y en el verso 11, usted lo puede revisar en su casa, sobre todo en la versión Nácar Colunga, dice, sabla sab, kabla kab, sheer sam. Eso no tiene, los que van al hebreo dicen, eso no tiene sentido. Eso no son palabras hebreas. Sabla sab, kabla kab. Sheer sam. Eso está en la Nácar Colunga, Isaías 28, 11. Entonces Pablo, para el fundamento, habrá muchas cosas más, solo estoy poniendo esto. Pablo, para el fundamento de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento, se basó en Isaías. Apóstoles y profetas, cada uno, y así pudiéramos seguir viendo cada uno cómo habría que buscar todo lo que se desarrolla. Pero este es el fundamento apostólico y profético.